Se define urticaria como la aparición de ronchas o abones por el cuerpo. La roncha o el abón es la lesión típica y, para entendernos bien, sería como cuando nos pica un mosquito, que sale ahí una roncha, un abón, pues esa sería la lesión típica de la urticaria y esa es la manera fácil de reconocerla. Hay dos tipos de urticaria: la urticaria aguda, en la que tras un estímulo, que puede ser, pues, como hemos dicho, la picada de un insecto, la ingestión de un alimento al cual somos alérgicos, pues por ejemplo, puede desencadenar un brote de urticaria, o sea, la salida de abones que pueden estar localizados en una zona, pero que pueden ir por todo el cuerpo. Y luego está la urticaria crónica, que no responde a ese estímulo puntual en ese momento, sino que aparece espontáneamente sin que nosotros en principio sepamos cuál es la causa. Y la diferenciación importante es que la urticaria crónica deben aparecer esas ronchas cada día o casi cada día durante un mínimo de 6 o más semanas. Las posibles causas de la urticaria crónica, como ya hemos dicho, pueden ser de dos tipos. Una en la urticaria aguda, que sería una alergia alimentaria, una alergia a fármacos, picadas de mosquitos y cualquier reacción causada por un elemento que nos dará una reacción que será inmediata. Y después las causas de urticaria crónica, que ya hemos descrito, que sería la aparición de ronchas durante 6 o más semanas de modo diario, podría ser la urticaria crónica espontánea, en la que por historia clínica el paciente no identifica ninguna causa para la aparición de esas ronchas, o la urticaria crónica inducible, en la que sí, con el tiempo el paciente, sus padres se dan cuenta de que le aparecen las ronchas, pues por ejemplo siempre que se expone a la luz solar o siempre que el paciente tiene frío, y especialmente en las áreas descubiertas, o cuando hace ejercicio. A ese tipo de urticaria la llamaríamos urticaria crónica inducible, porque está inducida por una circunstancia que podemos identificar con facilidad, mientras que en la urticaria crónica espontánea esa causa no podemos identificarla. El brote, cuál sea la causa, deberemos actuar de una forma o de otra. Si la causa es aguda, es decir, se trata de una urticaria aguda, debemos, por supuesto, recomendar a los pacientes, pero ya en el futuro, que no vuelvan a comer ese alimento hasta que no se haga un estudio, o otros tipos de medidas de evitación, pues de fármacos, por ejemplo. Y la manera de actuar sería dar un tratamiento antihistamínico lo más rápido posible. Depende de cuánto se extienda esta urticaria. Por ejemplo, es fácil que pueda ir acompañada de angiodema. Angiodema sería la hinchazón de las capas más profundas de la piel, mientras que la urticaria sería las capas más superficiales. Entonces, si esta urticaria va acompañada de angiodema, quizás deberíamos añadir otros tratamientos aparte de buscar la causa. Cuando la urticaria es crónica, que ya hemos explicado antes los dos tipos, la espontánea y la inducible, el tratamiento de primera línea sería, en el caso de la inducible, intentar eliminar los factores que la causan, pero eso no siempre es posible, porque por ejemplo si es por frío, pues no vamos a hacer que el niño no salga a la calle. Entonces hay que establecer un tratamiento antihistamínico, siempre antihistamínicos de segunda generación, que no tienen los efectos secundarios que sí tienen los de primera generación, especialmente los efectos a nivel neurológico y a nivel cardíaco. Si en un tiempo adecuado que determinan las guías internacionales esa urticaria crónica, sea espontánea o sea inducible, no responde, hay que aumentar esas dosis. Y solamente en el caso de que no responda con dosis altas de antihistamínicos de segunda generación, podríamos pasar a un anticuerpo monoclonal, que en este caso, el estudiado y con efectos bien demostrados, es omalizumab. Las recomendaciones que deben seguir los niños con urticaria aguda, por supuesto, es
identificar cuál es el factor que le está causando, sea un alimento, sea un fármaco, sean picadas, etcétera, y eliminarlos. Y por supuesto ponerse en manos del pediatra alergólogo, que va a hacer un estudio exhaustivo sabiendo exactamente cuál es la causa de esta urticaria aguda. En el caso de la urticaria crónica, cuando es la inducible, pues en la medida de lo posible intentar evitar esos factores que la están desencadenando, o cuando es la urticaria crónica espontánea en la que, como hemos dicho, no hay una causa determinada, no podemos hacer ninguna medida respecto, o sea, el paciente por él mismo no puede hacer ninguna medida, porque esa urticaria va a aparecer cuando la urticaria quiera, no cuando el paciente escoja o cuando el paciente se exponga a algún elemento. Por lo tanto, lo que es muy importante es también que se ponga en manos del pediatra alergólogo, que va a determinar cuál será el tratamiento más adecuado, que, como ya hemos dicho, son los antihistamínicos de segunda generación y durante un tiempo prolongado, no justo en el momento en que tiene la urticaria, sino que ese tratamiento tiene que llevar un seguimiento.